Bienvenido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En nombre de la licenciada Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, titular de este espacio, agradecemos su compañía a El Lado Humano. Soy Catalina Rivera Díaz, primera visitadora general. El tema que trataremos esta ocasión es la libertad de expresión. ¿Qué relación existe entre la libertad de expresión y la democracia? Las sociedades libres y democráticas requieren de manera fundamental de la libertad de expresión y la libertad de opinión, ya que si bien estas son indispensables para el pleno desarrollo de las personas, también son el medio por el cual se pueden intercambiar y formular opiniones. De ahí la importancia de la labor periodística, ética, profesional y no manipulada, así como la condena enérgica de las agresiones cometidas en contra de la prensa, que deben ser investigadas, sancionadas y reparadas. ¿En qué consiste la libertad de expresión? La libertad de expresión consiste principalmente en difundir y expresar informaciones e ideas de toda índole, así como también la libertad de buscarlas y recibirlas sin consideración de frontera y por cualquier medio, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento que se considere conveniente. Esto, a su vez, se puede interpretar como el derecho humano que tiene toda persona de recibir información, informar y ser informada. El poder recibir información supone la facultad de acceder a los archivos, registros y documentos públicos y subjetivamente implica la posibilidad de decidir qué medios se leen, escuchan u observan. El derecho a informar incluye la libertad de expresión y de imprenta, así como constituir sociedades y empresas informativas, ya que en las sociedades democráticas se asegura la libertad de opinión y expresión mediante la existencia de medios de prensa, así como de otros medios de comunicación libres y exentos de cualquier tipo de censura u obstaculización. En el derecho a ser informado se incluye la facultad de recibir información objetiva, oportuna, completa y universal. Esto en su conjunto es una precondición necesaria para que se logren otros principios fundamentales, como son la transparencia y rendición de cuentas. ¿Cuál es el referente internacional de la libertad de expresión? La libertad de expresión tiene su principal referente normativo internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual en su artículo 19 menciona que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de difundirlas por cualquier medio de expresión. Asimismo, es reconocida en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los artículos 13 y 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La observación general número 34, derivada del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que esta libertad es una de las piedras angulares de toda sociedad democrática. Uno de los derechos consagrados en el citado pacto es el que permite a los medios de comunicación recibir información que les sirva de base para cumplir su cometido. La libre comunicación de información e ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas es indispensable entre la ciudadanía. Ello permite la existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres y capaces de comentar cuestiones públicas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública, pues el público tiene también el correspondiente derecho a que los medios de comunicación les proporcionen los resultados de su actividad. En este sentido, ¿la libertad de expresión reviste distintas dimensiones? La Corte Interamericana ha precisado las dimensiones del derecho a la libertad de expresión.
Individual, el derecho a manifestar la propia opinión y a recibir informaciones. Y social, el derecho colectivo a recibir y buscar información. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su desarrollo jurisprudencial, ha establecido de igual forma las dimensiones del contenido del derecho a la libertad de expresión y sus límites, así como la prohibición de la censura previa. Ha destacado también su valor instrumental, al subrayar que se trata de un derecho indispensable para la formación de la opinión pública. El pleno y seguro ejercicio de la libertad de expresión forma parte del interés público y origina una conexión entre el derecho individual y el sistema político. ¿Se puede limitar la libertad de expresión? El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que las restricciones al ejercicio de las libertades de opinión y de expresión deben ser fijadas por ley, así como responder a fines específicos y de necesidad. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puntualizado que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que puede, en consecuencia, ser objeto de restricciones. Sin embargo, las restricciones a la libertad de expresión deben ser proporcionales al interés que las justifica y ajustarse estrechamente a ese objetivo. ¿Cuál es el contexto del respeto a la libertad de expresión? La libertad de expresión es un derecho humano que se ha visto vulnerado reiteradamente. En su trabajo, las y los periodistas se enfrentan a diario a amenazas muy graves. En el año 2011 murieron en distintas partes del mundo más de 60 periodistas y muchos más resultaron heridos, derivado de ataques por el ejercicio de su profesión. Según información del Comité de Protección de los Periodistas de Naciones Unidas, al 1 de diciembre de 2011, 179 periodistas se encontraban detenidos, lo que entraña un aumento del 20% respecto del año anterior y constituye el nivel más alto registrado desde el decenio de 1990. Muchísimos otros fueron silenciados o censurados por gobiernos, empresas y personas influyentes. La impunidad de que disfrutan los que atacan o amenazan a los periodistas sigue siendo un fenómeno de inquietante prevalencia. ¿Y en el país? En México, la situación en torno a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico está catalogada como grave. Según el informe del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank LaRue, quien visitó el país del 9 al 24 de agosto de 2010, junto con la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la señora Catalina Botero. En este informe se analiza el marco jurídico y el contexto histórico y político de las libertades de opinión y de expresión y del acceso a la información en México. Se relata la situación de impunidad en la investigación de los casos y se señala que la ausencia de conclusión en las investigaciones, en la gran mayoría de los casos, impide determinar con exactitud las causas y la responsabilidad de estos crímenes, por lo cual es necesario adoptar protocolos especiales de investigación por delitos cometidos contra periodistas, en los cuales la hipótesis según la cual el delito haya sido cometido con motivo de su actividad profesional sea necesariamente privilegiada y agotada. ¿Qué acciones se han realizado al respecto? Es importante mencionar la creación en julio de 2010 de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, misma que en noviembre de 2012 implementó un sistema de alerta temprana para garantizar la ágil atención a personas defensoras de derechos humanos y periodistas víctimas de delito, por medio de acciones de prevención y protección a fin de evitar la posible consumación de una amenaza. Aunado a que por reforma de junio de 2012,
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando exista conexidad con otros delitos contra periodistas y se atente contra la libertad de expresión o el derecho a la información, las autoridades federales podrán conocer de delitos del fuero común. Y en materia legislativa, ¿se han realizado reformas para la protección de la libertad de expresión? En el ámbito legislativo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Dicho ordenamiento legal tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Asimismo, dicha ley crea el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a fin de que el Estado mexicano atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. ¿Cómo se conforma el mecanismo? Se integra por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional, y es operado por la Secretaría de Gobernación. El 19 de octubre de 2012 se llevó a cabo, a través de un proceso democrático y por unanimidad, la elección de los consejeros que forman parte del primer Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por defensores de derechos humanos, periodistas y académicos que por su trayectoria han sido reconocidos por la sociedad civil. El mecanismo de protección, desde su puesta en funcionamiento en noviembre de 2012 hasta junio de 2013, ha recibido 87 solicitudes de incorporación, 35 de periodistas y 52 de defensores de derechos humanos. ¿Qué acciones realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos para proteger la libertad de expresión? La Comisión Estatal de Derechos Humanos cuenta con un programa de atención y seguimiento a los agravios cometidos contra periodistas y la libertad de expresión en el Estado, que tiene como uno de sus objetivos atender y dar seguimiento a las quejas iniciadas a petición de parte o de oficio por presuntas violaciones en el ejercicio de la actividad periodística. Bajo este programa se han dictado medidas cautelares a efecto de que se lleven a cabo investigaciones eficaces que permitan localizar los presuntos responsables de actos perpetrados contra algunos medios de comunicación en la entidad, asimismo para salvaguardar la integridad personal de periodistas que han sido objeto de detención. En estas medidas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha utilizado criterios internacionales para salvaguardar la libertad de expresión en el Estado. Soy Catalina Rivera Díaz, primera visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Agradecemos su atención a su programa, El Lado Humano, y los esperamos en nuestro próximo programa. Estimadas amigas y amigos,
Gracias por acompañarnos en esta emisión del Lado Humano, un espacio de reflexión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. A través de estos programas les presentaremos algunas herramientas para fortalecernos como sociedad y convivir en un marco de respeto e igualdad. Acompáñenos y sea parte de este lado humano. Radio y Televisión de Nuevo León. Es nuestra señal.